Vamos a hablar acerca del paradigma crítico. Mi grupo está conformado por Nicole Caicedo, Yorlet Pérez, Juan Sebastián Torres, María Paula Sánchez y mi persona Valentina Lobo. Bueno, el discurso del paradigma crítico cuestiona las posturas positivistas, empíricas, funcionalistas y técnicas, sin llegar a invalidarlas. Pero es importante recordar básicamente qué quiere decir cada una de ellas. En cuanto a la empírica, se basa en la adquisición del conocimiento por medio de la experiencia. La técnica se refiere a la tecnología y al conocimiento técnico como factores primordiales para la sociedad. El positivismo plantea métodos científicos como única forma para enfrentar los problemas que sufre la sociedad, y el funcionalismo, su visión se centra en lo empírico y en la importancia de la labor política. El paradigma crítico habla sobre cómo la sociedad está dominada por la cultura. Sostiene que la razón se ha reducido solamente a la ciencia, argumentando que el mercado busca controlar a las masas por medio de la homogeneidad y propone mediante el diálogo la diversificación de la cultura, oponiéndose a su vez al reduccionismo. El paradigma crítico se caracteriza por el análisis de las posiciones críticas en los efectos de la cultura de masas. ¿A qué se refieren con posiciones críticas? Se refiere a la marxista, la anarquista y a las intelectuales. En cuanto a las marxistas, critica el capitalismo debido a la explotación y a la telaraña de la apariencia. En cuanto a las anarquistas, esta está en contra y en oposición del Estado y a favor de su abolición, y las intelectuales sostienen la experiencia y el pensamiento o razón son la base de todo conocimiento. Mi nombre es Yorlet Pérez y yo les hablaré sobre la metodología y el objetivo que tiene el paradigma crítico. Basándonos en el texto del profesor Luis Ricardo Navarro. De acuerdo con esto, pues el paradigma crítico tiene como metodología o nos propone como metodología la argumentación. Es decir, que dicho sujeto tenga una variedad discursiva para defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos. Pero todo esto tiene que tener relación con lo que es la lógica, la dialéctica y la retórica. Ahora, hablando un poco sobre su objetivo, pues nos dice que el paradigma crítico tiene como objetivo transformar, liberar y emancipar. Y cuando mencionamos a estas tres, que sería transformar, liberar y emancipar, pues estaríamos haciendo referencia al formar a seres humanos para el desarrollo de su capacidad de reflexión crítico y les permite analizar su propio contexto y realidad cotidiana. Buenos días, mi nombre es María Paula Sánchez y voy a hablaros del concepto de paradigma crítico. El paradigma crítico propone un nuevo concepto de sujeto y sociedad. Se considera la unidad dialéctica de teoría y practicidad. El paradigma crítico nace como la crítica a la racionalidad instrumental y técnica, exigiendo una racionalidad sustantiva que incluya valores, juicios e intereses de la colectividad. En este contexto, los medios forman parte del dispositivo de información de la subjetividad. Existen 4 postulados básicos en el paradigma crítico. El primero es que la comunicación se toma como ejercicio de interlocución cuya búsqueda y trabajo permanente es la construcción de sentido. El segundo es que la comunicación es inherente a praxis e interacción social, es decir, no quiere dividir el sujeto del objeto ni el pensar del actuar. Tercero, también busca recuperar la razón y así relacionarla con el arte, la ciencia y la moral. Y por último, se esfuerza por rescatar el sujeto ahogado. De igual manera, no olvidemos que el paradigma no se limita a la autoconservación y reproducción de la sociedad, sino que va más allá. La racionalidad comunicativa es dialéctica, porque ella no se propone como un monólogo unidireccional, sino que se define como diálogo y confrontación. Por cuanto, es un procedimiento que necesariamente se presenta en forma colectiva, produciendo cultura a través de la comunicación. Ahora bien, la cultura se presenta como la gran mediadora de sentido y dinamizadora de todo proceso de aprendizaje. A su vez, la gran mediación cultural puede reconocerse en un sistema de medición múltiples de carácter individual, institucional, mediático, situacional y de referencia. La comunicación es una herramienta de poder que aliena a los individuos mediante los productos culturales generados por las distintas industrias culturales. La categoría industria cultural es pertinente para reconstruir los postulados del paradigma crítico de la comunicación.
Para Matelart, la cultura proporciona en todas partes bienes estandarizados, a fin de satisfacer las numerosas demandas identificadas como otras tantas distinciones a las que los estándares de producción deben responder. A través de un modo industrial de producción se obtiene una cultura de masas, hecha con una serie de objetos que claramente llevan la huella de la industria cultural. A partir de esta racionalidad, la cultura es definida y pensada como mercancía, disolviéndose así la posibilidad del desarrollo de la capacidad crítica y expresión auténtica de los seres humanos. Buenas, mi nombre es Nicole Caicedo y les voy a hablar acerca del cambio del concepto de razón. Para lograr este cambio es necesario seguir una serie de estrategias, entre las cuales están la utilización del lenguaje. El lenguaje, como es bien sabido, emancipa a las personas, lo que quiere decir que las libera. Pero el lenguaje no puede utilizarse solo. Para esto es necesario utilizar el diálogo, pero no cualquier tipo de diálogo. Es necesario un diálogo en el cual se reconozca la riqueza de la opinión del otro, inclusive cuando esta opinión discrepe o sea opuesta a la nuestra. Habermas en su libro establece una situación ideal en donde uno o más individuos se le otorga a cada uno el mismo espacio y el mismo tiempo para decir qué es lo que opinan y qué es lo que sienten, para que no se pueda llegar al punto en donde uno de los individuos se sienta discriminado o sienta que no se le fue tomado de la misma manera que al otro. Y esta situación o momento ideal es la esfera pública. Hoy en día la conocemos como política. Aquí una serie de individuos habla y defiende lo que ellos consideran correcto, sus ideales, sus ideas. Pero bueno, en la política casi siempre vemos al mismo tipo de individuos representando el mismo tipo de idea, lo que nos deja pensando que sería algo muy homogéneo y que no estarían dando lugar a la diversidad. Es por esto que se plantea un lugar en donde todas las personas que hacen parte de la sociedad puedan dar su opinión, para que así la diversidad y las diferencias se puedan ver. Claro, pero se estarán preguntando, ¿por qué esto en un lugar público? ¿Por qué no podría ser privado? Arendt dice que todo lo que es privado, si no se ve, si no se oye, es como si no existiese, y algo tan importante como es la representación y dar la opinión y hacer escuchar la voz no puede darse en privado. En conclusión, para cambiar el concepto de razón y dejar de tener una sociedad tan homogénea en la cual las diferencias puedan salir a flote y todo se dé desde el respeto, es necesario tener en cuenta siempre el diálogo, ya que es la única forma en la cual podremos ser más tolerantes, más respetuosos y nos podremos entender mejor. Muchas gracias.